Acerca de la presentación del proyecto de ley por parte de Alejandro Cacase de San Luis en el Congreso de la Nación para dolarizar la economía. Como les dije, ha tenido importante repercusión la iniciativa de este legislador, pero no ha sido recibido pacíficamente, ¿no? Una reacción muy dura se produjo por parte del presidente de la Unión Cívica Radical, que ha dicho que es una iniciativa payasesca, ¿no? E inviable. Y ha dicho que tiene su parangón con la convertibilidad, es decir, la política desarrollada por Domingo Cavallo durante la gestión de Menem, cuando un peso era equivalente a $1. Según el recuerdo que hace el presidente de la Unión Cívica Radical, aquella política resultó nefasta para el sistema productivo argentino y nos dejó graves secuelas, digamos, en nuestro desenvolvimiento. Tengo comunicación con Hugo Sudaire, el contador Hugo Sudaire, que, bueno, es un apasionado y un estudioso de los temas económicos y que le he pedido que me atienda para que nos dé su parecer respecto de esta iniciativa de dolarizar la economía, que, bueno, en este caso es un proyecto de ley que pertenece a Alejandro Cacase, pero hay otros como diputados, como, bueno, de liberales, que también hablan de la dolarización de la economía, pero no de la misma manera. Hugo Sudaire, buen día. ¿Cómo te va, Huguito? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? Muy Buen día. bien. Buen día a todos. Buen día. ¿Qué opinas de una iniciativa como esta de Cacase que dice que está eh, eh, en el objetivo de estabilizar los precios en la Argentina, estabilizar los precios y de esa manera empezar a recomponer la economía? Bueno, lo que pasa es que acá lo que hace es confundir el síntoma con la causa, que el síntoma es la inflación. Suscribo lo que dice el gobernador Morales. Fíjate vos que con la convertibilidad, $1 era $1 y no se podía emitir dinero. Bien, esto nos hizo descubrir dos cosas, Mario. ¿Cuáles eran los bienes transables internacionalmente? ¿Cuál era el impacto de esa política en los bienes transables? Por ejemplo, en la soja, en el maíz, en los bienes que tienen precios internacionales, y de aquellos bienes no transables, por ejemplo, un corte de pelo, o sea, o ir a estacionar. Y ahí descubrimos que si en Santiago de Chile estacionar costaba 100 pesos y acá costaba 300 pesos la hora, no nos convenía ir a Chile, Ujú. estacionábamos acá. Entonces, cuando hubo esa especie de dolarización que fue la convertibilidad, hubo dos economías. Una economía que estaba atada a la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos le prestaba a sus empresas dinero para desarrollar para inversiones y para abrir empresas al 2-3% anual. En Argentina, que tenía dólares, dólares, el mismo sistema financiero le prestaba al 18% anual. Entonces las empresas argentinas empezaron a perder competitividad con relación al resto de las empresas del mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque tanto la convertibilidad como esta idea que tiene Cacase y algunos otros más de cambiar la moneda de curso legal por el dólar, lleva a que deba renunciar a una de las políticas centrales que tienen todos los gobiernos del mundo, que es la política monetaria, que puede tener resultados malos o buenos. Si esto de tomar al dólar estadounidense como moneda de curso legal en los países fuera tan bueno, ¿por qué Brasil no lo hace? O Chile, que tiene un tratado de comercio extraordinariamente fuerte con Estados Unidos, porque no quiere renunciar a su propia política monetaria. Fíjate vos que hay 7 países, Mario, que usan el dólar como moneda oficial. De esos 7 países, 5 países fueron ex colonias de Estados Unidos hasta el año 94, por ejemplo, Palaos, o bueno, El Salvador
es colonia del Reino Unido hasta el año 1965. Micronesia, que está ahí en Oceanía, no específicamente Oceanía, pero en ese sector del mundo, tiene 3 dependencias de Estados Unidos, en la isla de Guam, en la isla de Wake y en las Islas Marianas del Norte, que como hay tropas americanas y hay muchos americanos, bueno, la moneda de curso real es el dólar. Ajá. Es una locura lo que está planteando, con todo respeto lo digo. Es una locura porque, fíjate lo que pasa en Europa ahora. ¿Por qué Inglaterra nunca renunció a la libra cuando estaba en la Unión Europea? Porque no quería que le pasara lo que le pasó al resto al resto de Europa. Europa tiene una moneda que es el euro, con lo cual todos los países renunciaron a sus políticas monetarias. Entonces, al haber distintas macroeconomías, no podemos comparar Grecia con Alemania, pero los dos tienen la misma moneda, el impacto de renunciar a una política monetaria es mucho más grande en Grecia que en Alemania, y a su vez el Banco Central Europeo está controlado por Alemania, o sea que a Alemania le viene lo mismo tener el marco que el euro, pero no así a un país con una estructura económica tan dispar a la de Alemania como Grecia. Ujú. Entonces esto no es soplar y hacer botella, no, Ahora, es mucho más serio. Kakashi lo que dice es que hay una tendencia natural o arraigada entre nosotros, no natural, arraigada, entre nosotros de ir hacia el dólar. Bueno, pero eso viene del año 1892, más que todavía pasó un artículo Ujú. del diario Financial Times de abril de 1892. Esto es una consecuencia de una estructura económica que la gente que representa a Kakashi, que está representada por Kakashi, pero que Kakashi representa, digamos, se rehúsa a cambiar. Ujú. Y cada vez que se da vuelta la estructura económica, vuelve a volver a reprimarizar la economía. Mira, Mario, hoy más del 50% de la economía, de las exportaciones, perdón, la produce el sector agropecuario. Con lo cual, uno dice, más del 50% de los dólares vienen del sector agropecuario. Entonces, el sector agropecuario te pasa factura. Dice, no, nosotros ponemos dólares, nosotros esto, nosotros aquello, queremos hacer lo que queramos. Mira, en el último gobierno de Perón, en la década de 70, el 70% de las exportaciones eran manufacturas de origen industrial. Y lo más curioso es que el 20% de las exportaciones eran bienes de capital. O sea, nosotros hace 40 años exportábamos no solamente cosas industriales, sino además exportábamos tornos, exportábamos máquinas y herramientas. Entonces, esto no digamos, no se compadece con el diseño que tiene en la cabeza la dirigencia argentina de cómo debe ser la economía en el país. No estoy hablando de política, estoy hablando de política económica, no estoy hablando de política Sí, partidaria sí, ni sí. de ideología. Entonces, acá Estados Unidos lo resolvió de otro modo. Estados Unidos puso Ulises Grant, después de la guerra de secesión del año 1864 al 69, después terminó la guerra, puso retenciones. Y dijo una frase muy conocida por todos, decía, los ingleses me piden que sea librecambista, o sea, como el sur vencido. Bueno, dice, lo vamos a hacer, pero dentro de 200 años cuando seamos tan ricos como ellos. Ujú. Entonces, acá hay también una cuestión de oportunidad, Mario, que tampoco que acá se la tiene en cuenta. Pero te vuelvo a repetir, si fuera tan bueno el dólar estadounidense como moneda oficial, lo tendrían muchos más países, y acá, mira, lo tienen un puñado de 7 países, que la superficie en kilómetros cuadrados de esos países, estuve mirándolo, es el 25% de Argentina. Y la suma de todos los habitantes de todos esos países, por ejemplo, mira el Producto Bruto de Zimbabue, es $1.270 por año, el per cápita, contra casi 10.500 de Argentina. O sea, estamos hablando de estructura económica absolutamente distinta. Y Y el con caso de motivación, Ecuador, que da Kakashi como ejemplo, que a él lo inspira, de haber después de dolarizar reducido su inflación a un dígito desde el 100% que tenía en un transcurso de sí, 2 pero años. también Ecuador tiene una estructura económica distinta. Ecuador no tiene industria.
igual que Paraguay, igual que Uruguay. ¿Entendés? O sea, Ecuador no requiere dólares para producir. Nosotros sí requerimos dólares para producir. Y cuando nosotros quisimos tomar dólares para producir a la industria, creamos la ley de convertibilidad con los efectos que todos sabemos. O sea, fíjate vos que la inflación de los bienes no transables, mira cómo fue esa década, Mario, es una gran década perdida. Desde el año 1991-92, cuando se puso la ley de convertibilidad, hasta la caída del año 2001, la desocupación, que era el 4 o 5% al inicio de la década, terminó siendo arriba del 15%. Y la inflación de los bienes transables fue muy cercano al 0%, pero la inflación de los bienes no transables fue del 60%, o sea, el corte de pelo subió al 60%. Yo me acuerdo que para nosotros, los que vivimos de un sueldo, fue durísimo, sobre todo los Claro, primeros tiempos. claro, porque hubo una especie de desaje en los sueldos. Por Claro, eso, y el actual diputado, ¿cómo se llama? López Murphy, dijo, vamos a bajar el 18% de... Yo, como contador, me bajaron los honorarios todos los clientes. Ujú. ¿Entendés? Entonces, bueno, esto no es, te voy a repetir, soplar y ancho botella, esto es una cosa absolutamente inaplicable para un país con una estructura económica desigual, desequilibrada como Argentina. ¿Y cuál es la diferencia que habría entre dolarizar y volver a la convertibilidad de Cavallo? Digamos, no he hecho ninguna. Porque Ninguna. la política, claro, porque la política monetaria, en un caso y otro, la dolarización, perdón, la convertibilidad es, voy a dolarizar sin cambiar la moneda Ujú. y sin imprimir. Y la dolarización es, voy a cambiar la moneda, por supuesto no puedo imprimir, pero para eso hay que pensar otra cosa, hay que preguntar al Tesoro de Estados Unidos Si quiere. si quiere, claro. No, Si no nos te quiere estoy dar hablando de dólares. cuestiones técnicas, claro, no, eso es otra cuestión, una cosa, pero una cosa tan rara la que hizo, tan rara, creo que está entusiasmado por algo, alguien le habrá dicho, y además te vuelvo a repetir, vuelvo a Ecuador. Ecuador puede estar bien, pero fíjate vos que tampoco te podés llevar por un solo indicador. Si yo te digo, Mario, a vos, que vos mires al sol, te pongas a mirar al sol todo el día, tus ojos te van a decir que el sol giró alrededor tuyo. Y no es cierto, no es cierto. Hay una teoría que explica que en realidad nosotros estamos girando alrededor del sol. Bueno, esto mismo está ocurriendo con Cacase. Está confundiendo en términos epistemológicos, metodológicos, causas con efectos y con síntomas, ¿no? Es increíble lo que ha hecho. Pero Es increíble. él también sostiene, a ver, yo le estoy buscando razones a la iniciativa y cómo él la fundamenta, cómo él la ha pensado. Él dice que un beneficio que va a tener si se dolariza la economía Mm. es que se va a desarrollar el crédito. Dice, tener Claro. una moneda dura y valorada por los argentinos como reserva de valor permitirá profundizar el crédito con el largo plazo, con lo que esto significa potencialmente para el crecimiento de nuestra economía. Permitime que me ría. Ya pasó el mismo párrafo debe estar en el proyecto de ley o en la exposición de motivos de la ley de convertibilidad. Palabras más, palabras menos. ¿Qué terminó pasando? Que el crédito que te daban acá en dólares, porque te daban pesos, pero eran pesos atados al dólar, era el 18%, 19%, Mario. ¿Entendés? Cuando te vuelvo a repetir, en Estados Unidos, una empresa como la que vos tenías, con la cual vos competías en los mercados globales, se le daban el 2%. Decime, ¿hasta dónde dura, hasta cuándo dura esa proposición? No tendría un efecto de estabilización de ¿Entendés? precio entonces, tampoco. No, tampoco, porque la estabilización de precios no lo vas a tener en los bienes no transables. Lo que explicaste ¿Entendés? hace rato. Bueno, Ya. ¿entendés? O sea, vos ahí descubrís con este esquema de que hay dos economías, una de bienes transables y otra de bienes no transables. Y este es el problema de Argentina.
Este es el problema de Argentina. Una de las causas es esa. Ahí hay que atacar. O sea, ¿cómo hacer para que los bienes no transables, que son aquellos bienes, porque nosotros decimos, mira, subió la harina, sí, pero ¿por qué es un recorte de pelo si subió la harina? Por decirte, no estoy contra el peluquero, Sí. pero digamos, hay un análisis de la cadena de valor que No, pero es que es el también se ha llevado por... razonamiento, es que es el razonamiento que nos hacemos nosotros, Claro, bueno. inmediatamente. Pero ¿por Claro, qué tal incremento que se justifica por la porque guerra? nosotros ahora lo vemos, Mario, ¿sabes por qué? Porque tenemos una moneda oscilante, pero cuando no tenemos moneda oscilante, como fue la convertibilidad, eso no lo veíamos. Ujú. ¿Entendés? Entonces, lo que hay que atacar acá es, nosotros, el Estado, los Estados tienen dos o tres patas importantes. Una es la política monetaria, otra la política cambiaria y otra la política fiscal. Hablemos de la política fiscal. O sea, si vos querés sostener, esto ocurre así, mira, salió el 24 de julio de 2012, sale en La Nación un artículo que dice, un artículo que La Nación no publicaría hoy, pero en aquel momento lo publicó. Dice, un informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dice que entre el año 1970 y 2010, los argentinos depositaron al exterior, fugando su dinero, 400.000 millones de dólares. Ujú. Al exterior, no digo debajo del colchón, en banco de todo el mundo. Yo me pongo a ver, digo, bueno, ¿cuál habrá sido el déficit fiscal acumulado de ese periodo? 350.000 millones de dólares. Entonces, ¿ahora qué pasa? El mismo que fuga le dice a los gobiernos, ustedes gobiernan mal porque tienen déficit fiscal. No, en realidad están cobrando mal. Ujú. Entonces, urge una reforma fiscal. Urge una reforma tributaria racional. No te digo como estuvo Estados Unidos en su momento, que la tasa máxima de impuesto a las ganancias fue del 94%, 94%. Ujú. Lo repito porque parece mentira, porque en ese momento Theodore Roosevelt, que era el presidente, dijo, señores, nadie puede ganar tanto dinero sin el concurso de la sociedad. Entonces este impuesto debe ser considerado como un dividendo social. Fíjate, Ujú. ¿no?, los puntos de vista que hay sobre la misma cuestión. Entonces, no puedes encarar una reforma de este calibre, que no es un gran calibre, es una cosa increíble que no sé si tiene estado parlamentario, pero increíble que un diputado de la nación vaya contra una moneda nacional, contra la moneda que la ley dictada por el mismo Congreso le obliga al Banco Central a custodiar. Es increíble desde el lado que vos lo mires. Es increíble. Yo estoy muy sorprendido con el tema. Estoy como choqueado. Hugo, muchas gracias por tus No, por explicaciones, favor. y tu claridad. Por Muchas favor, gracias. Mario. Un Chao, abrazo. chao. Que andes muy Adiós, bien. adiós. El contador Hugo Sudaire estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto UNSL en Facebook. Nada